Cuando usted entra acá a la iglesia, entra al templo, puede ver aquí un costado que tenemos nuestra misión, nuestra visión y los propósitos que tenemos como iglesia, y eso está ahí, hermano, no como un adorno, no para que el templo se vea bonito, está ahí para que cada vez que usted venga al templo pueda leerlo y entender que nosotros como Iglesia Sacamil de las Asambleas de Dios caminamos en base a esos tres pilares que están fundamentados en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Así que es muy fundamental que usted conozca cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros propósitos. Y como iglesia nosotros tenemos 4 grandes propósitos que cumplir. Y cuando usted los ve, van allí bien ordenaditos. Dice que nuestros propósitos son convertirnos en una iglesia 100% de oración, 100% evangelizadora, 100% misionera y 100% diezmadora. Ese es el orden. Cuando a uno en CCD le preguntan cuáles son los propósitos de la iglesia, uno los pone en el orden que como uno se va acordando. Y ahí viene el profesor y se la pone mala, porque el orden tiene que ser eso. Eso va concadenado, va en secuencia. Un propósito me lleva al otro y yo no puedo pasarme de un propósito al otro si no he conseguido el propósito anterior. Así que nuestro primer gran propósito es ser una iglesia 100% de oración. Y esta noche yo quiero hablar acerca de eso, de una vida de oración. La oración es algo fundamental en la vida de todo hijo de Dios. La oración es clave para que nosotros podamos perseverar hasta el final. Y es importante que nosotros nos mantengamos perseverantes, porque la palabra dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces yo no puedo perseverar si no tengo una vida de oración. La oración es la llave que abre nuestra comunicación y nuestra comunión con el poder de Dios, con su misericordia, con su amor, con las riquezas de su gloria. La oración es nuestra conexión viva con Dios. Así que yo no puedo subsistir o tener una vida cristiana plena si no tengo una vida de oración. Yo no voy a poder sobrevivir a las pruebas, a las luchas, a las adversidades, ni a las tentaciones si no tengo una vida de oración. Y alguien dirá, no hermano, yo oro 3 veces al día como Daniel. Y muchos lo hacen cuando desayunan, cuando almuerzan y cuando cenan. Pero eso no me va a mantener espiritualmente. Y sobre todo si hacemos oraciones, como dice nuestro pastor, oraciones de Miss Universo. Solo, Señor, bendice los alimentos que estoy por digerir, por consumir, y ya estuvo, esa es toda la oración. Eso no nos va a mantener espiritualmente, ni nos va a tener en comunión con Dios. Me gustaba eso, que la oración es nuestra conexión viva con Dios. La oración es tan fundamental, tan poderosa, que es el medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos comunicarnos con Él, tener relación con Él, poder tener intimidad con Él. Así que la oración es clave. Si usted quiere desarrollarse a plenitud en su vida cristiana, tiene que tener vida de oración. No podemos subsistir si no tenemos vida de oración. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, debemos disfrutar de los efectos de la oración. Y nuestra vida victoriosa, nuestra vida triunfante se basa en la oración. Y nuestra oración debe ser constante, debe ser perseverante y debe ser gozosa. Pero si usted no tiene esa constancia, ¿qué es ser constante? Bueno, constante es alguien que se mantiene o que mantiene la misma actitud o actividad de manera duradera. Es decir,
no es solo un ratito, no es solo de un par de días, es de manera duradera, o sea, todos los días usted tiene que estar en oración, eso es constante, perseverante, dice, que termina lo que ha empezado. Son decididos y mantienen una voluntad firme, es decir, usted no va a desistir de aquello. Mire, hermano, pero ya pasó mucho tiempo y yo no hallo respuesta, no tengo respuesta, así que quizás Dios no me oye, quizás Dios no me escucha y dejo de orar. Ya no fui perseverante, ya no fui persistente, ya no fui insistente. Entonces dejé en el olvido aquello por lo que yo estaba orando. Entonces comienzo a frustrarme de la oración. Y por eso muchos no desarrollamos o no tenemos una vida de oración, porque nos estamos frustrando con la oración, porque no somos perseverantes ni constantes y mucho menos gozosos. Entonces cuando uno empieza a tener una vida de oración, nuestra oración tiene que tener esos tres elementos: ser constante, perseverante y gozosa. Y debemos orar con seguridad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y cuando nosotros tenemos una vida de oración, hay evidencia externa de que tenemos una vida de oración, de que tenemos esa comunión con Dios. Entonces alguien dirá: no, hermano, usted no me conoce, usted no me ve, yo sí tengo vida de oración, pero yo veo la evidencia externa que me está dando. Cuando veo un hermano que está lleno de rebeldía, entonces yo digo: ¿qué vida de oración puede tener él? Si es rebelde solo porque no está de acuerdo con un líder, entonces él ya no quiere servir porque no le gusta el líder que está. Entonces, ¿qué vida de oración puedo tener cuando yo no me someto, no soy obediente y no estoy dispuesto a servir? Porque a veces creo que le estoy sirviendo a un líder y se nos olvida que le servimos a Dios. Por eso es importante conocer nuestra misión. Nuestra misión dice que ser una iglesia que ama, adora, sirve, testifica de Cristo y mantiene un compromiso de lealtad, dice, con Dios. Nuestra lealtad primera es para con Dios. Y cuando yo le soy leal a Dios, le soy leal a la iglesia y le soy leal a mis líderes. Y no importa el líder con el que me toque que servir, como yo le soy leal a Dios, yo voy a servir y lo voy a hacer con excelencia, porque sé que es para Dios, porque le soy leal a Dios. Pero eso se desarrolla cuando yo tengo una vida de oración. Yo soy obediente, yo me someto, soy diligente y me esfuerzo por ser o por hacer lo que se me ha encomendado que haga. Y acompáñenme a la palabra. Vamos al libro de Daniel. Vamos a meditar en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Ese va a ser el pasaje base de esta enseñanza. ¿Lo tenemos? Muy bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra la palabra dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Cuando hablamos de Daniel, es hablar de un tipo en verdad excepcional. Es de hablar de alguien que era ejemplar, alguien que fue correcto e íntegro en todo lo que hizo. El tipo tenía tal integridad que en la Biblia es uno de esos pocos hombres que en la Biblia no hay una mención negativa acerca de él. Y alguien escéptico podrá decir: no, a lo mejor la Biblia lo está encubriendo, a lo mejor la Biblia no quiso mencionar las cosas malas que hizo. No, algo que nos demuestra la Biblia cuando nosotros la leemos, cuando nosotros interiorizamos en ella, es la honradez con la que nos habla. No nos encubre nada.
A través de la Biblia nosotros conocemos del terrible pecado que cometía el rey David. La Biblia no lo encubre. Fácilmente pudo haber omitido todo eso y solo mostrarnos aquellos pasajes donde se ve a David con una gran fidelidad y obediencia hacia Dios, pero nos muestra los pecados terribles que él cometió. A través de la Biblia nosotros sabemos que el amigo de Dios, Moisés, también le falló. Y por haberle fallado, él no pudo entrar a la tierra prometida. Solo lo llevó hasta la frontera, hasta Cades Barnea, y fue Josué quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Lo sabemos a través de la Biblia, porque la Biblia siempre nos habla con honestidad y nos muestra a cabalidad todas las cosas. A través de la Biblia conocemos de los pecados de Salomón. A través de la Biblia conocemos cómo grandes hombres de Dios fallaron, pero eso también nos muestra el amor y la misericordia de Dios, que a pesar de que estos grandes hombres fallaron, Dios los levantó con poder y autoridad. Así que la Biblia es íntegra, la honestidad de la Biblia es incuestionable. Así que si no se menciona nada negativo acerca de Daniel, es porque el tipo fue correcto en todo. Y cuando nosotros leemos sobre la historia de Daniel, vemos que él estuvo al servicio de 4 reyes, 2 reyes babilónicos y 2 reyes medo-persas. Estuvo con Nabucodonosor, con Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estuvo con Ciro y con Darío, los reyes medo-persas. Y con los 4, Daniel siempre tuvo el cargo más alto. Más alto. Esto despertaba envidia en todos los demás. Daniel no era babilónico, tampoco era medo ni persa, era un esclavo. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, arrasa con la ciudad, la destruye la ciudad y se lleva cautivo a lo mejor de Jerusalén, a lo mejor de Judá. Y allí iba entre esos cautivos Daniel y sus 3 amigos, siendo muy jóvenes, siendo aún unos niños, son llevados cautivos. Así que él está ahí como un esclavo. Pero él allí siempre mantuvo su integridad, siempre mantuvo su lealtad a su Dios, su lealtad a su fe. Daniel tenía muchas cualidades, muchas características que lo hacían impresionante. Impresionante. Era un hombre determinado, era un hombre convencido de su fe, era un hombre valiente. Y a pesar de que estaba en esclavitud, son llevados, y dice la palabra que el rey había asignado una porción alimenticia, una dieta especial para ellos. Pero si Daniel y sus amigos participaban de esa dieta que el rey había dispuesto para ellos, ellos iban a caer en pecado, porque iban a comer alimentos que la ley de Moisés les prohíbe que comieran. Entonces iban a fallar a su Dios, y él, sabiendo que era una orden del rey, él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mantuvo su integridad. El rey podía mandarlo a matar, estaba desobedeciendo una orden del rey, y al rey no se le dice que no. Usted no puede decirle que no al rey y creer que va a salir ileso de eso, y creer que eso no va a traer consecuencias. Si el rey le da una orden, tiene que ejecutarla, sí o sí. Pero Daniel no le tuvo miedo a eso. Daniel era temeroso de Dios y prefirió honrar a Dios que honrar a los hombres. Así que prefirió no contaminarse y pidió legumbres, lo que nosotros hoy conocemos como el ayuno de Daniel. Y después de un tiempo de estar consumiendo esas legumbres, él viene y le dice al jefe, al que estaba de custodio, que los comparara con los otros que estaban comiendo de la porción, de la ración del rey, y él los vio 10 veces mejores que los otros muchachos.
Ese es el respaldo que da Dios a sus hijos cuando somos íntegros. Por eso la palabra dice que Dios honra a los que le honran. En la medida que nosotros honremos a Dios, Él nos va a honrar en todo lo que nosotros hagamos. Pero Dios lo bendijo a Daniel por esa valentía que él tenía. Pero ¿qué es lo que Daniel tenía? ¿Cuál era el secreto de Daniel? ¿Cuál era la clave del éxito de Daniel? Tenía muchas características, muchas cualidades impresionantes. Por eso era un hombre excepcional, porque no tenía solo una característica, una cualidad. Este tipo estaba lleno de cualidades, pero la cualidad que lo mantenía firme en su fe era su vida de oración. Era su vida de oración. Él conocía el decreto del rey, pero aún así él nos intimidó. Era pena de muerte. El decreto del rey decía que el que pidiera a un Dios fuera del rey iba a ser echado al foso de los leones, iba a morir. Y esta es una trampa que le pusieron a Daniel. Dios siempre honró a Daniel, por eso él siempre estaba, aún siendo esclavo, estaba en los puestos más altos del gobierno, del reino. Entonces despertó las envidias de las otras personas que eran originarios de ese país, pero Daniel estaba sobre ellos. Ellos le rendían cuenta a Daniel. Entonces, como no hallaban por dónde acusar a Daniel, porque el tipo era íntegro, su vida de oración le daba esa integridad. Por eso él no estaba así como hacemos nosotros muchas veces. Vamos a la empresa y como, si aquí hay bastante papel, entonces yo me voy a llevar una resma de papel para mi casa, agarro la resma de papel y me la llevo, porque como en el trabajo hay mucho papel y se desperdicia. Sí, pero el jefe no me ha dicho que me la lleve. Entonces yo no estoy siendo íntegro, porque estoy tomando algo que no me han dado permiso de tomarlo. Pero Daniel no hacía eso. Si se desperdicia, pues el jefe sabrá, pero él no me ha dicho que me lleve eso. Pero muchas veces nosotros así hacemos. No, si yo ocupo clic en la casa y aquí el montón que hay, me voy a llevar unas cuantas cajas de clic, me llevo la engrapadora y me estoy llevando un montón de cosas de la oficina que el jefe no me ha dicho que me las puedo llevar. Entonces no soy íntegro. Entonces, si en el trabajo buscan ocasión para acusarme, no, este es el que se lleva el papel, este es el que se lleva las engrapadoras, este es el que viene a hacer su trabajo personal aquí a la oficina. Entonces tienen algo para señalarme, para acusarme, porque no soy íntegro. Pero en Daniel no había eso, no había por dónde podían agarrarlo. A no ser por su fe, dice. Él no le va a fallar a su Dios. Entonces hacen la trampa, adulan al rey, el rey cae en la trampa y firma el edicto. Firma el edicto con pena de muerte si alguien ora a un Dios distinto del rey, porque el rey se consideraba Dios. Así que ellos sabían y estaban seguros de que Daniel en su integridad iba a serle fiel y leal a Dios, y entonces iban a tener algo que acusarlo. Así que Daniel supo que el edicto se había firmado, y yo siempre me hago la pregunta cuando leo eso, ¿qué hubiera hecho yo? Y le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho usted? Tal vez seguir orando, solo que iba a cerrar las puertas, que no me vieran, que no se dieran cuenta. Pero Daniel siempre acostumbraba a orar con las puertas abiertas en dirección hacia Jerusalén. Eso indica el deseo que había en el corazón de Daniel de regresar a su nación, de regresar a la ciudad del gran rey, a regresar a la santa ciudad. Así que él siempre se inclinaba en dirección a Jerusalén. Como lo hacía siempre, como era su costumbre, él no se intimidó, él no dejó que las amenazas lo hicieran desistir de su vida de oración. Él se mantuvo perseverante, él se mantuvo constante y él se mantuvo gozoso, manteniéndose fiel a Dios y teniendo una vida de oración impresionante que lo llevó a estar al servicio de 4 reyes diferentes, y en cada uno de ellos mostró integridad,
mostró ser intachable. Y en toda situación, Daniel siempre buscaba a Dios en oración. Y cuando leemos el libro de Daniel, vamos a descubrir que él oraba por todo. No había situación a la que él no viniera a buscar respuesta de Dios en oración. En una oportunidad, Nabucodonosor tiene un sueño y él quedó muy turbado con ese sueño. Entonces llama a sus adivinos, a los caldeos, que eran expertos en interpretación de sueños, y el rey les pide que le interpreten el sueño. Pero la cosa estaba complicada, porque el rey quería que le interpretaran el sueño, pero el sueño se le había olvidado. Solo le había quedado la angustia, solo le había quedado la perturbación, solo había quedado aquella inquietud, aquello que no lo dejaba tranquilo, porque el sueño era importante, el sueño significaba algo, y él estaba muy preocupado por eso. Así que nadie podía interpretar ese sueño, porque les estaba pidiendo algo imposible. ¿Yo cómo voy a saber lo que usted ha soñado si no me lo cuenta? Y el rey eso quería, que le interpretaran el sueño, pero que le dijeran también lo que había soñado, porque a él se le olvidó. Así que la cosa no era nada sencilla. Y empezaron los caldeos, los adivinos, a darle vueltas a la cosa, viendo a ver cómo le daban una respuesta mentirosa, y el rey entendió que estaban preparando respuesta mentirosa, así que les hace ver eso, y enojado el rey ordena que se mande a ejecutar a todos los sabios del reino. Y entre esos sabios iba Daniel y sus 3 amigos. Entonces, cuando Daniel se enteró de la orden del rey y preguntó por qué de esa orden y supo eso, ¿qué hizo Daniel? Usted puede leer el capítulo 2 de Daniel y se va a dar cuenta lo que hizo Daniel. Fue donde sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, les dijo que se pusieran en oración y que buscaran la misericordia de Dios, para que sea Dios quien les revelara el sueño y así preservar la vida. Entonces, ante un momento difícil, Daniel buscó a Dios en oración, no tuvo duda. Y llamó a sus amigos y comenzaron a orar juntos, a pedir la guianza, la dirección de Dios, y Dios reveló el sueño a Daniel. Así que Daniel se presenta delante del rey, le dice lo que había soñado. Nabucodonosor había soñado con la estatua gigantesca que representaban a los 4 imperios dominantes: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y Daniel comienza a decirle lo que había soñado y a darle la interpretación del sueño. Y el nombre de Dios fue glorificado y exaltado. El nombre de Dios fue puesto en alto, porque hubo alguien allí que tenía vida de oración. Y usted va a poner el nombre de Dios en alto cuando tiene vida de oración. Cuando tiene vida de oración, porque usted siempre va a estar conectado con Dios. Entonces, Daniel siempre oraba. En otra oportunidad, si usted se va al capítulo 9, va a encontrar a Daniel que está escudriñando las escrituras, está leyendo al profeta Jeremías y encuentra ahí el tiempo en que iban a durar las desolaciones de Israel, y encuentra ahí que Dios ha establecido que 70 años el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio y después iban a regresar a su nación. Entonces Daniel, al darse cuenta de eso, ¿qué creen que hizo? Vino a Dios en oración y le presentó lo que decía la profecía, para, no sé yo, a recordarle a Dios: Dios, aquí está tu palabra, tú prometiste, tú dijiste que 70 años iban a durar las desolaciones. Y Daniel comienza a interceder por el pueblo, a interceder por sus hermanos, para que Dios llevara al cumplimiento de esa palabra. Y así fue. Después Dios levantó a 2 hombres, a 3 hombres que dirigieron los retornos de Israel a su nación. Dios contestó la oración de Daniel. Así que no había nada, no había situación que Daniel tuviera que enfrentar
que él no viniera a Dios en oración. Y no importaba los peligros que representaba buscar a Dios en oración, nada lo hacía desistir de su vida de oración. Tenemos nosotros esa convicción. Analicémonos. ¿Hemos orado en este día? ¿Hemos orado en lo que va de la semana? ¿Hemos orado en lo que va del mes? ¿Hemos pasado un día que se nos haya olvidado orar? En todo el año anterior, ¿hubo un día que lo termináramos y no oráramos? A veces hay cosas que nos hacen desistir de la oración. El cansancio nos hace desistir de la oración. No, hermano, estoy muy cansado, ni orar puedo, mejor me voy a dormir. Y el cansancio nos hace desistir de la oración. No, hermano, es que estoy muy ocupado, tengo una agenda muy apretada todo el día, no me ha quedado tiempo para orar. Y una agenda apretada me hace desistir de la oración. Y ahora si hubieran amenazas de muerte, no oramos, hermano, nos vamos de la iglesia. Nos vamos de la iglesia. A nosotros nadie nos está amenazando, nadie nos está diciendo, te vas a morir si orás, te vamos a matar si orás. A Daniel sí, pero él ni eso lo hacía desistir, porque sabía y conocía el poder que hay en la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es a través de la oración. Entonces, cuando nosotros tenemos vida de oración, vamos a descubrir a ese Dios sobrenatural. Vamos a descubrir a ese Dios sobrenatural. Y no importa la situación que estemos pasando, pero la vida de oración nos va a mantener de pie y nos va a dar victoria ante cualquier situación. Hay quienes están orando o están allí en luchas porque su matrimonio se está destruyendo, porque su matrimonio se está desintegrando, porque su matrimonio está al borde del colapso. Y en vez de venir y buscar a Dios en oración, no, hermano, estoy desanimado. No, hermano, no tengo ánimo para orar, no tengo ánimo para ir a la iglesia, no tengo ánimo para buscar, para leer su palabra. ¿Cómo se va a restaurar su matrimonio así? Si la palabra dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Si yo dejo de orar, si yo dejo de congregarme, si yo dejo de leer la palabra, me estoy alejando de Dios. Entonces, ¿cómo se va a restaurar mi matrimonio si estoy alejado de Él? Es cuando más yo tengo que buscar de Dios, más cuando yo tengo que buscar de la presencia de Dios y desarrollar esa vida de oración. Si usted quiere ver a ese hijo rebelde en los caminos de Dios, pues no deje de orar. No deje de orar y no se desanime. No se desanime, tiene que orar persistentemente, tiene que orar persistentemente. Ya en otras oportunidades les he contado que mi tiempo en la universidad quizás fue mi época oscura. Hice un montón de cosas malas, hice sufrir mucho a mis padres, pero mi padre nunca dejó de orar por mí. Nunca. Llegaba yo de madrugada a la casa, a veces llegaba no en muy buenas condiciones, pero mi papá nunca dejó de orar, nunca dejó de orar, nunca dejó de orar, nunca dejó de orar. Y las oraciones de mi papá me tienen hoy aquí delante de ustedes predicándole la palabra, porque él fue persistente, él fue perseverante, él nunca se dejó vencer. Y así tenemos nosotros que luchar en oración, no desanimarnos. O sea, Daniel tenía una vida de oración totalmente disciplinada. ¿Qué tan disciplinados somos nosotros? Muchas veces por eso no desarrollamos una buena vida de oración, porque no somos disciplinados. No, hermano, yo oro cuando me queda un lugar, y si no le quedó lugar en el día, entonces no oró. Pero Daniel no tenía sus tiempos establecidos. No, hermano, pero usted no sabe todas las ocupaciones que tengo. Ni usted ni yo teníamos todas las responsabilidades que tenía Daniel. Él administraba todo un reino, administraba muchas provincias,
Llegaban de todas las provincias a rendirles cuentas a Daniel. Daniel tenía que estar recibiendo todos los estados de cuenta, los estados financieros, estar viendo ahí los ingresos, los egresos del reino, cuadrar todas las cuentas y después ir donde el rey y presentarle todo, administrar todos los bienes del reino. Así que Daniel estaba hasta aquí de responsabilidades, pero él era disciplinado. No, este es mi tiempo de oración, y él apartaba todo y iba a su tiempo de oración, y lo hacía 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces yo no puedo desarrollar una vida de oración si no soy disciplinado. Yo tengo que disciplinarme como un atleta. Así es disciplinado en su rutina, en sus ejercicios, en su dieta. Si quiere rendir al máximo y obtener el galardón, él tiene que ser disciplinado. Si no es disciplinado, entonces va a llegar a la competencia y no va a obtener el objetivo que él se ha trazado por la falta de disciplina. Así que nosotros tenemos que disciplinarnos en nuestra vida de oración. A mí a veces me preguntan, hermano, ¿y cuál es el mejor momento para hacer un devocional? Bueno, yo les digo, para mí el mejor momento es en la madrugada, porque cuando yo a veces lo he hecho en la noche, hermano, es una lucha para no dormirme. Y ha habido veces que me he terminado durmiendo. A veces allí arrodillado me he quedado y me he dormido. Y me despierto, solo digo amén. Pero si oré o no, no me acuerdo. Porque el cansancio del día es tremendo. Entonces en la madrugada uno se levanta fresco, uno está con fuerzas, uno está con ánimo, acaba de dormir toda la noche, de descansar. Así que el cuerpo está fresco. Así que para mí ese es el mejor momento, porque usted está con plenitud de fuerzas. Así que para mí ese es el mejor momento. Así que yo me levanto de madrugada en las mañanas y ahí hago mi devocional. Pero usted tiene que elegir el mejor tiempo y ser disciplinado en ese momento para hacerlo. Entonces, muchas veces no desarrollamos una vida de oración o no tenemos una vida de oración porque no entendemos la importancia que esto tiene en nuestra vida. Yo quiero mencionarles 5 aspectos por los cuales es importante que nosotros desarrollemos vida de oración. El número 1, Mateo capítulo 6, versículo 6, dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué tenemos aquí? Es importante la vida de oración, porque entonces vamos a tener respuesta pública a nuestras peticiones. Dios va a responder a nuestra petición, aquella petición que nosotros hacemos en la intimidad de nuestro hogar, aquella oración que nosotros hacemos allá en lo más profundo de nuestro ser. Hay un grupo de expansión que nosotros visitamos con mi esposa, es los lunes, y siempre oramos ahí por las peticiones que hacen los hermanos, y hay una hermana que siempre dice: hermano, yo quiero que oren por mi petición. Ajá, hermana, ¿cuál es su petición? No, hermano, es una petición especial. Entonces yo entiendo que es una petición que ella hace en lo profundo de su corazón, que hace en lo secreto, allá en lo íntimo con Dios. Entonces, muy bien, hermana, vamos a orar por su petición especial, y yo oro que Dios conceda esa petición especial que la hermana hace allá cerrada la puerta, allá en lo secreto, y Dios va a responder esa petición en público. En público, Dios va a dar esa recompensa pública. Cuando mi hermano mayor decidió irse de este país y se fue hacia Estados Unidos, él tenía alrededor de 17 años. Eso fue algo que nos impactó grandemente a la familia. Estábamos muy pequeños y nuestro hermano mayor era prácticamente el todo para nosotros, los menores. Él era el que nos ayudaba en las cosas de la escuela. Mi papá y mi mamá no tenían mucha escolaridad, así que no podían ayudarnos mucho, sino que de repente llegó un momento en que ya los límites de ellos, ya el estudio los sobrepasaba y ya no podían ayudarnos. Aunque ellos querían, no podían.
Entonces mi hermano mayor nos ayudaba con las tareas, con todo, nos acompañaba a la escuela, pero cuando él se fue nosotros quedamos solos, no había quien nos llevara a la escuela, nos tocaba irnos solos, los tres allí bien pequeñitos, y nos íbamos. Entonces nos golpeó mucho, y a mis padres también. Y mi padre comenzó a orar allí en lo profundo de su habitación, encerrada en su habitación, y él oraba y le hacía 2 peticiones a Dios. Desde el día que mi hermano se fue, y él le pedía a Dios, 1, que le permitiera estar otra vez con su hijo, y 2, que le permitiera estar otra vez con toda su familia. O sea, él empezó a orar eso desde el día que mi hermano se fue, imagínense. Él iba de camino para allá y pasaron los años, y mi papá seguía orando, las mismas 2 peticiones todas las noches. Él llegaba muy cansado de su trabajo, se iba a su habitación y comenzaba a orar y ponía esas 2 peticiones ahí. Hasta que pasados muchos años, pero muchísimos años, él nunca desistió de esa oración, nunca la olvidó y siempre clamaba a Dios por eso. Y a un punto mi mamá le dijo, si ya deja de estar orando por eso, si allá en el cielo lo vamos a verles. Pero él seguía orando ahí en lo secreto, hasta que un día mi hermano le propuso, papá, vaya a pedir visa, yo le voy a mandar el dinero, vaya a pedir visa, no sé, yo siento que se la van a darle. No teníamos posesiones ni nada de eso, a mi papá le acababan de dar su credencial pastoral y eso fue todo lo que llevó a la embajada. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, yo trabajo como motorista, le dije, en el Ministerio de Salud y soy pastor, aquí está mi credencial. El cónsul vio la credencial, se le quedó viendo, bueno pues pastor, le voy a dar la visa y le dio la visa. Recompensa pública a la petición. Después fue mi mamá y pues el mismo cónsul la atendió. Entonces ella, mi mamá se identificó, usted es la esposa del pastor, pues vayan los 2 juntos a Estados Unidos, y le visó también el pasaporte, les concedió la visa. Entonces Dios ya estaba contestando la oración de mi padre, ellos pudieron viajar y Dios le permitió reunirse otra vez con su hijo, pero faltaba la segunda. Él quería ver a toda su familia reunida nuevamente. Entonces un buen día mi hermano le dijo, papá, voy a ir a El Salvador. Nosotros quedamos en estado de shock porque él se fue y dijo que no quería volver nunca aquí al país, que no quería volver al país, y de repente dijo que iba a venir. Nosotros nos pusimos nerviosos, fue una acumulación de sentimientos ahí porque íbamos a ver a nuestro hermano nuevamente, después de muchos años. Entonces yo solo miraba el rostro de mi papá, el rostro de alegría de ver la oración de Dios contestada, porque Dios no solo le permitió tener a sus 4 hijos, sino que tenía a sus 4 nueras y a sus nietos ahí. Entonces Dios le permitió más de lo que él estaba pidiendo. Quizás cuando él hacía la oración nunca se imaginó que Dios le iba a conceder esa petición de esa forma. No solo vio a sus hijos, no solo tenía reunido a sus 4 hijos, a su esposa, sino que tenía a cada una de sus nueras y a todos sus nietos. Respuesta pública a las peticiones. Por eso es bueno tener, o es importante desarrollar vida de oración. Segundo, Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42, dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración que Jesús hace cuando estaba allá en el huerto del Getsemaní. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que cuando yo tengo vida de oración, voy a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
A través de la oración yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Hay muchos que andan allí diciendo, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí, pero no desarrollo vida de oración, entonces yo nunca lo voy a saber. Es a través de la oración que yo voy a entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida y yo voy a caminar en pos de la voluntad y del propósito que Dios tiene para mí. Si usted quiere conocerlo, el pastor no se lo va a decir. Un líder no se lo va a decir, se lo va a decir Dios, se lo va a revelar Él a través del Espíritu Santo, pero tiene que buscarlo en oración, tiene que tener vida de oración. Dice que Jesús se iba a lugares apartados y este tiempo de Jesús en el Getsemaní fue el momento más duro, fue cuando Jesús enfrentó la prueba más dura en su vida, en su ministerio. Porque ahí estaba en juego ya toda la humanidad. Si él al final decía, no, la verdad que esto está duro, hay que vean esto cómo hacen, al final es problema de ellos. No, pero él allí supo cuál era la voluntad de Dios, supo a plenitud y él se sometió a la voluntad de Dios porque entendió que era la voluntad de Dios y no la voluntad de él. Entonces nosotros vamos a entender eso a través de una vida de oración. Porque muchas veces andamos allí queriendo hacer nuestra voluntad. Y como no se hacen las cosas conforme a nuestra voluntad, y andamos enojándonos, andamos peleándonos con otros líderes, andamos peleando con todo mundo, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y decimos, no, es que quizás la voluntad de Dios es que me vaya de la iglesia. ¿Cómo Dios va a querer que usted se vaya de la iglesia, hermano? Eso jamás va a ser voluntad de Dios. Pero como yo no tengo vida de oración, entonces digo, no, es la voluntad de Dios que me vaya de la iglesia. Y usted se va, hermanos, pero muchos hermanos se han ido. Sí, hermanos, pero se han ido por la puerta grande porque Dios los ha llamado a otro ministerio, Dios los ha llamado de misioneros, Dios los ha llamado de pastores, es diferente. Pero si usted se va peleado con todo el mundo en la iglesia, no se está yendo porque es la voluntad de Dios, se está yendo porque usted quería hacer su voluntad, usted quería hacer su capricho, su deseo, su enojo, y como no se le concedió, se enoja con todo el mundo y se quiere ir de la iglesia. Hay hermanos que se me acercan así y bueno, los pastores ya me han regañado por eso. Yo le digo, mire hermano, la puerta es bien grande, si quiere irse, váyase, nadie lo está deteniéndole, porque aquí le digo, al menos yo le digo, yo no me voy a poner a llorar si usted se va, le digo. No me voy a, porque el que se va no hace falta y el que se queda no estorba. El que se quede de bendición, si se queda para cumplir la voluntad y el propósito de Dios, le digo. Así que usted decide, si se va, pero le garantizo que va a regresar apaleado, porque no se va en buena condición. Y no está inventando que es la voluntad de Dios, no, esa no es voluntad de Dios, es su voluntad y su deseo. Entonces, pero si yo no tengo vida de oración, nunca voy a saber ni voy a entender la voluntad de Dios para mi vida. Tercero, Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando yo tengo vida de oración, entonces soy lleno del Espíritu Santo. Ahí andan muchos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, de solo estar sentado ahí no me voy a llenar del Espíritu Santo, tengo que tener vida de oración. Oiga lo que dice acá, cuando hubieron orado, o sea, mire qué oración más poderosa la que hizo esta gente, que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y si usted lee todo el capítulo 4 va a entender por qué esta gente estaba orando. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo acechados, estaban siendo arrestados, estaban siendo metidos a la cárcel, estaban siendo torturados, estaban siendo menospreciados, estaban sufriendo la burla. Pero ellos estaban orando para que Dios los llenara del Espíritu Santo, para que con denuedo ellos siguieran predicando la palabra a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar de que los estaban persiguiendo. Ellos no estaban orando
Ah, Señor, mira cómo nos persiguen, conmiserándose. No, ellos estaban orando para que Dios les llenara de valor, les llenara de valentía, de fuerza, y que ellos siguieran predicando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos intimidar y no queremos evangelizar y no queremos hablar de las maravillas de Cristo solo porque alguien nos vio bravo, solo porque alguien nos salió enojado. Entonces nosotros mejor no salgamos. Es lo más prudente, es lo más sensato no salir, y mejor quedémonos en la iglesia. El que quiere llegar, pues ahí va a llegar. Pero la palabra no dice eso. Ir y hacer discípulos, dice. O sea, tenemos que salir, tenemos que ir y predicarles la palabra, pero para despojarnos de todo temor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Para que prediquemos. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Así que el poder del Espíritu Santo es para que usted y yo prediquemos la palabra y que lo hagamos con denuedo. Así que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y tenemos que buscar esa llenura, pero eso va a ser a través de una vida de oración. Pero si no estamos orando, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso es imposible. Dios envía a su Espíritu Santo a quienes se mantienen en oración. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tenga vida de oración, y ya va a ver cómo Dios lo va a llenar, ya va a ver cómo Dios lo va a fortalecer, y usted va a predicar con denuedo su palabra. Cuarto, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este centurión es alguien también, un tipo muy excepcional, Es alguien que yo le digo que tenía características propias, distintas a su naturaleza. Eso es algo así, un término jurídico, se le llama ser algo sui generis. Algo sui generis es algo que tiene características propias, distintas a su naturaleza. Un ejemplo jurídicamente de eso es la relación jurídica sucesoral, porque toda relación jurídica, su naturaleza es que es entre dos personas vivas, pero la relación jurídica sucesoral se da entre una persona viva y una persona que ha muerto. Por eso se dice que es sui generis, porque tiene características propias distintas a su naturaleza. Y este centurión era así, era alguien sui generis, alguien que tenía características propias distintas a su naturaleza, porque era un centurión, un soldado romano, y la naturaleza del soldado romano es que era implacable, era inmisericordia, era alguien despiadado, sin piedad. Cuando el ejército romano atacaba a una nación, ellos jamás se retrocedían. Ellos eran entrenados para no retroceder jamás, siempre iban en avanzada y destruían todo a su paso. Asesinaban indistintamente hombres, mujeres, niños, ancianos. Lo destruían todo y quemaban toda la ciudad, arrasaban por completo la ciudad. Era inmisericordia. Esa era la naturaleza del soldado romano, y este no era solo un soldado, era un centurión, o sea, es decir, tenía un grado militar, y para tener un grado militar quiere decir que él era peor que el soldado. Esa era su naturaleza. Pero oiga lo que dice la palabra de este hombre: de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Esas eran características propias de este soldado, que eran totalmente distintas a su naturaleza. Por eso era excepcional este tipo, porque no era ni judío, era un romano, era un centurión, y la palabra lo describe como alguien piadoso y temeroso de Dios. No solo él, sino que dice con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y esto es más excepcional todavía, y oraba, dice, a Dios de vez en cuando. ¿Cuándo dice? Oraba a Dios cuando se acordaba, cuando tenía tiempo, cuando no estaba muy cansado. No, dice que oraba a Dios
siempre ese tipo tenía vida de oración. Siempre se mantenía conectado con Dios, siempre él estaba orando a Dios. Y sí, oiga lo que sigue diciendo la palabra. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, la vida de oración de este hombre lo mantenía consagrado a Dios. Y cuando yo desarrollo vida de oración, esa vida de oración me mantiene consagrado a Dios. Y Dios escucha las oraciones de aquellos que nos hemos consagrado a Él. Y la mano de Dios se mueve sobre los consagrados. Y vemos el poder sobrenatural de Dios. Este tipo vio ángeles ahí. Imagínese qué experiencia más impresionante. Usted está orando, entregado a la oración, y Dios empieza a enviar ángeles allí que lo fortalezcan, o le envía palabra a través de un ángel. Impresionante. Y muchas veces nosotros quisiéramos tener eso, pero hermanos, estos tipos eran igual a nosotros. Daniel no era alguien sobrenatural, era como usted, como yo, de una naturaleza pecaminosa, pero la vida de oración lo hizo mantenerse siempre íntegro y en lo más alto en todo lo que hacía. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos consagrados a Dios y no permitir que nada nos contamine. Pero cuando no estamos consagrados a Dios, rapidito, ¡ay, ese hermano que me cae mal! No, hermano, mándenos otro diácono, no al hermano Roboán, porque hermano Roboán es muy enojado y mucho nos regaña. No estamos consagrados, entonces siempre estamos renegando, siempre estamos murmurando, y la murmura es pecado, hermano. Ese fue uno de los principales, de los pecados básicos que el pueblo de Israel cometió en el desierto, la murmuración, y por eso anduvieron 40 años vagando en el desierto. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con andar murmurando, hermano. Y puede no decirle, pero si murmura en el corazón, Dios lo escucha. Así que tenga cuidado con eso, tenga cuidado. Entonces, para no caer en eso, consagrémonos a Dios, consagrémonos a Él. Y la vida de oración nos ayuda a mantenernos al tanto y conscientes de que Dios está ahí con nosotros. Muchas veces caemos en pecado o le fallamos a Dios porque se nos olvida que Él está allí en todo lo que hacemos. Cuando usted se levanta, Él está ahí con usted. Cuando usted sale de su casa y va para su trabajo, Él va ahí con usted. Cuando llega a la parada de bus, Él está ahí con usted. Cuando va al súper a comprar, Él va ahí con usted. Cuando usted llega a su trabajo, Él está allí con usted. Por eso hay una alabanza que a mí me gusta que dice: Él siempre está. Cuando todo va mal, Él siempre está. Cuando voy a la oración, Él siempre está presente. Pero cuando no estamos consagrados a Él, cuando no tenemos vida de oración, se nos olvida que Él está y que Él lo mira todo. Nada escapa a la mirada de Él. Por eso llegamos donde la cajera del banco y algo no salió como debía de salir y empezamos a arremeter contra la cajera como que si ella tuviera la culpa. Vamos a comprar al mercado, ¡qué barbaridad! Es una ladrona, mire los precios tan altos que me está dando, y empezamos a descargarnos con la señora ahí del mercado, porque no estamos conscientes muchas veces que Dios está ahí con nosotros y Él nos está viendo, nos está escuchando. Pero cuando yo tengo una vida de oración y estoy consagrado a Él, a mí no se me olvida que Dios ahí está. Entonces yo voy a dar siempre un testimonio digno de arrepentimiento, porque yo sé que Él está ahí. Así que yo tengo que desarrollar esa vida de oración. Cornelio era un tipo consagrado a Dios, y como él era consagrado a Dios, sus oraciones eran agradables delante de Dios. Si usted quiere que sus oraciones sean agradables delante de Dios, consagrémonos a Él, y usted va a ver cómo Dios va a ir concediendo el deseo en su corazón y su oración va a ser agradable totalmente a Él. Pero si no nos consagramos a Él,
nos vamos a decepcionar de la oración, porque vamos a estar orando, 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 y la oración va a quedar ahí en ese cielo. Ya les he dicho en otras oportunidades que ese cielo es falso. Ahí cuando menos un par de quecos y eso no va a hacer nada por usted. Tenemos que asegurarnos que nuestra oración llegue hasta la presencia misma de Dios, y ahí va a surtir efectos la oración. Que no se queden en este cielo, no se dejen engañar por este cielo, por eso se llama cielo falso. Y a usted no se le olvide, no, ese es un cielo falso. Yo quiero que mi oración llegue hasta donde estás tú, Señor. Entonces, consagrémonos a Él. Y por último, Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando yo tengo vida de oración, entonces obtengo victoria sobre las pruebas y sobre toda acechanza del enemigo. Usted conoce sobradamente ese pasaje de Pablo y Silas. Fueron apresados, fueron torturados, fueron salvajes, brutalmente azotados, y con sus cuerpos flagelados, llenos de sangre, son metidos a la cárcel. Y no simplemente se conformaron con meterlos a la cárcel, le encargaron al carcelero que fuera diligente en el cuidado de ellos. Así que los metió en la mazmorra de más al fondo. Y a pesar de que estaban heridos, golpeados, cansados, este hombre, y estaban en la mazmorra más profunda, este hombre no quedó conforme con eso, sino que encadenó sus pies al cepo y los tenía encadenados. ¿Y qué hacían Pablo y Silas? Oraban y cantaban. ¿Qué hace usted en las pruebas? ¿Qué hago yo en las pruebas? Nos quejamos, renegamos, protestamos, hacemos berrinches como niños chiquitos, empezamos a renegar de Dios. Pero estos hombres no, los habían metido a la cárcel, los habían torturado por predicar la palabra de Dios, por hacer lo que Dios les había mandado. Pero estos tipos nunca renegaron, nunca se quejaron, sino que estando en la cárcel comenzaron a orar y a cantar, comenzaron a adorar a Dios. Y dice el pasaje que los demás los oían, inclusive el carcelero. Y al final el carcelero y toda su familia se terminaron convirtiendo a Cristo Jesús. El impacto que produce alguien que tiene vida de oración. Entonces, ¿qué escuchan nuestros vecinos? ¿Escuchan nuestra oración? ¿Escuchan nuestras alabanzas o escuchan nuestros gritos? ¿Escuchan nuestros pleitos? ¿Escuchan nuestra quejadera? ¿Escuchan que nos estamos conmiserando? Entonces, ¿cómo van a venir a los pies de Cristo? No, hombre, para que Dios me tenga así como tiene mejor, estoy mejor como estoy. Entonces no, pero una vida de oración me da victoria sobre las pruebas. Y no importa la prueba que usted esté pasando, no importa la prueba, no importa la dificultad, si usted desarrolla vida de oración, Dios le va a dar la victoria, y usted tenga eso por seguro, porque la oración funciona, la oración es efectiva, porque la oración tiene poder.